Hablamos contigo, porque la protección a la infancia es nuestra prioridad. Trabajando en entornos seguros, cuidando sueños, protegiendo la infancia. Hablamos contigo, un podcast de Maristas Compostela. Hablamos contigo y de contigo. Contigo, que te preocupa como a nosotros la protección a la infancia y la adolescencia, y de contigo, porque es el nombre que le hemos dado a este tema en Maristas Compostela. Para conocer todos los detalles, qué es contigo y cómo trabajamos para que nuestros colegios sean entornos seguros, tenemos con nosotros a la coordinadora del equipo de protección a la infancia, Lorena Formoso. ¿Qué tal? Muchas gracias por inaugurar esta serie de podcast Hablamos contigo. Hola Mar, ¿qué tal? Muchas gracias por estar conmigo en este momento. Contigo es una palabra que nos da mucho juego en Maristas porque significa muchas cosas. Y a lo largo de los próximos minutos vamos a intentar definir, explicar un poco, aterrizar qué es contigo, Lorena. Bueno, pues contigo es todo aquello relacionado con la protección a la infancia y adolescencia. Todas las actuaciones, todas las prevenciones, todo lo que hacemos en ese sentido. ¿Por qué la palabra contigo? Bueno, pues además de ser una palabra muy bonita que hace que estemos con el otro, es una palabra que se dice igual en portugués y en castellano, y como nosotros, nuestra Maristas Compostela también engloba Portugal, pues elegimos esa palabra, contigo. Contigo significa, como decimos, muchas cosas. Empecemos por hacer un poco de historia. ¿Cómo surge esto de contigo? Bueno, pues contigo surge hace ya más de 13 años por una necesidad imperiosa. La necesidad viene de nuestra historia, de nuestro pasado, y viene de una estadística. 1 de cada 5 de nuestros niños y niñas y adolescentes que están en nuestros centros han sufrido, están sufriendo o van a sufrir algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. Entonces veíamos una rapidez en ponernos a trabajar en ello para detectar posibles situaciones que puedan estar surgiendo. Y además, bueno, pues para que nuestros centros, obras sociales, sean un entorno seguro, ¿no? Entonces, crear un ambiente de familia y crear ese entorno en el que todos nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan protegidos, cuidados y seguros. Entornos seguros, qué importante ese término, esa palabra, y que para poderlo llevar a cabo hace falta muchas cosas. Contigo es un equipo. Yo te presentaba al principio, Lorena, como coordinadora del equipo de protección a la infancia, que entre nosotros en Maristas es el equipo Contigo. Contigo es un compromiso personal, institucional. Contigo son muchas cosas, una manera de hacer, ¿no? Una manera de sentir, de pensar, de vivir la educación. Pues efectivamente. Y para ello, pues vimos necesario realizar una política que se revisa cada 3 años, una política además que es pública, en la que recogemos absolutamente todo aquello que hacemos y todos los protocolos. Esa política aparece en todas nuestras páginas web y sí que recoge a la perfección lo que estamos intentando definir en el día de hoy, que es contigo. Hablemos de esa política. Cualquiera la puede consultar, como decíamos, en las páginas web, pero sí que se recogen, entre otras cosas, líneas de actuación, porque la protección a la infancia no es algo que se improvise. Efectivamente, las 3 líneas clave de intervención en Contigo son 3 que vamos a dedicar podcast a cada uno de ellos: la prevención, detección y actuación. Se va a detallar más adelante, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prevención? Pues todas aquellas formaciones que reciben todos nuestros agentes educativos, nuestro alumnado, por supuesto, y todas las personas que entran en contacto, ¿vale?, con todos nuestros niños. La detección, qué importante es tener muy claros los indicadores que nos pueden dar a nosotros pistas y tener los ojos bien abiertos a diferentes situaciones que puedan estar viviendo. Y, por supuesto, la actuación. ¿Qué tenemos que hacer ante la sospecha de un caso de maltrato, de abuso, de negligencia?
sobre todo lo que tenemos que hacer es priorizar. Si se cumplen los derechos del menor no hay problema. Cuando hay alguno que no se cumple, ahí es donde tenemos que actuar y ahí es donde tenemos que ser, bueno, pues inmediatos, rápidos y discretos, bueno, todas las características que tenemos que tener en nuestra actuación. Unas características dices que tenemos que tener. En ese tenemos estamos hablando, Lorena, de toda la comunidad educativa. Contigo es algo que llega a todos, ¿no? Absolutamente a todos. Todo el personal que entra en contacto con nuestros niños, niñas y adolescentes saben lo que tienen que hacer. Todos están formados, algunos una formación más concreta. En todos nuestros centros tenemos una persona que nosotros decimos que tienen la formación VIP, que es el enlace contigo, y los directores también o directoras de nuestros centros tienen una formación muy concreta. Pero los casos surgen en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Puede ser que un niño en la fila del comedor le comente al vigilante que ha ocurrido algo en su casa esta mañana, o puede ser que el monitor de un descauso o de marcha pues reciba también información de que un niño le ha comentado que ha ocurrido algo, que está viviendo esta situación de desamparo y demás. Entonces, todo el personal que entra en contacto con nuestros menores están formados y saben bien cómo actuar. Además, estamos hablando de Contigo, que es nuestra política, nuestra manera de actuar en protección a la infancia y la adolescencia, pero no es un camino en el que estemos solos. Caminamos acompañados, trabajamos en red, ¿no? También en esta materia, Lorena. Pues efectivamente, además de que todos nuestros centros educativos forman parte de diferentes asociaciones según las diferentes comunidades autónomas a las que pertenecemos, todos tenemos el reconocimiento de UNICEF, trabajamos mucho en red con UNICEF, por supuesto, contacto con servicios sociales, con los CEAS de cada ciudad. Bueno, pues realmente tenemos mucho trabajo en red porque con ellos es necesario dar pasitos para la protección de nuestros niños. Hemos intentado definir lo que es Contigo, hemos hablado de la política, de las líneas de intervención, de este trabajo en red y cómo lo aterrizamos en cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que pueden llegar a nosotros, por los que pueden llegar a Contigo? Muy bien. A ver, la verdad es que son muchos, porque nunca sabemos a dónde va a llegar la información, ¿vale? Pero sí que en todos los centros hay un enlace contigo, le llamamos. El enlace contigo es la persona a la que la mayoría de las veces llega, pues a través del tutor, a través del papá, de la mamá, del vecino. Los propios niños cuentan cosas que otros compañeros les puedan estar surgiendo. Por otro lado, el director o la directora de cada uno de nuestros centros, y tenemos el correo Contigo, que es contigo@maristascompostela.org, en el que recibimos pues comunicación de posibles situaciones que se puedan estar viviendo a nivel familiar, a nivel entre iguales, diferentes situaciones, y bueno, pues atendemos de inmediato ese correo y damos respuesta, lo remitimos al centro en concreto en el que nos comentan que está ocurriendo algo. Y bueno, pues la verdad es que llegan muchas cosas por estos diferentes canales de comunicación. Y el tutor, que no lo he puesto aquí, no lo acabo de decir, pero sí que quiero decir que los tutores son un punto clave, ¿vale? Porque es el primer referente que tienen nuestros niños, nuestro alumnado en el cole. Los primeros referentes son los tutores y suele ser la persona que primero se entera de que está ocurriendo algo. Muchas gracias, Lorena, por hablar con nosotros, inaugurar esta serie de podcast Hablamos Contigo. Y gracias a todos los que estáis al otro lado por compartir con nosotros la preocupación por la protección a la infancia y la adolescencia. Como ha dicho Lorena, tenemos muchos canales de comunicación abiertos y os escuchamos en el correo electrónico contigo@maristascompostela.org. Hablamos contigo, porque nuestra prioridad y la tuya es la protección a la infancia. Te escuchamos en contigo@maristascompostela.org.